Pepe Aguilar pega tremenda paliza a Nodal. Quédate hasta el final solo si quieres ver su estado de salud. La mañana comenzó con una calma engañosa, la clase de tranquilidad que más bien precede a un cambio inevitable. Los rayos del sol entraban por las cortinas apenas abiertas, iluminando suavemente la casa. El aroma del café recién preparado llenaba el aire, y el leve crujir del suelo bajo los pies de Ángela marcaba su andar silencioso por la cocina. Sin embargo, por mucho que la rutina se esforzara en disfrazar la situación, algo dentro de ella estaba inquieto. Una sensación incómoda, como un murmullo persistente en el fondo de su mente, le decía que las cosas no eran lo que parecían. Cristian, como siempre, estaba sentado en el sofá del salón, con el teléfono en una mano y una taza de café en la otra. Sus movimientos eran naturales, su expresión relajada, como si el mundo fuera un lugar perfectamente ordenado y sin complicaciones. Pero Ángela sabía que no era así. En los últimos meses, algo había cambiado en él. No era fácil de explicar, no se trataba de una transformación evidente, sino de pequeños detalles que, juntos, pintaban una imagen distinta. Sus salidas frecuentes, siempre justificadas con excusas rápidas y convincentes. Las llamadas que atendía fuera de su alcance, a menudo con un tono de voz bajo y contenido. Incluso su manera de mirarla había cambiado, o tal vez era su percepción la que se había agudizado. Lo que fuera, algo no cuadraba. «Voy a salir un rato», dijo Cristian, levantándose del sofá y dejando la taza sobre la mesa de cristal. «Tengo un par de cosas pendientes. No tardo». Su voz era casual, su tono despreocupado. Ángela, que estaba de pie junto a la puerta de la cocina, lo observó mientras tomaba su chaqueta del respaldo de una silla. Sus ojos lo escrutaron con discreción, intentando descifrar algo más allá de las palabras, pero Cristian le devolvió una sonrisa cálida, casi automática, que parecía impenetrable. «Está bien», respondió ella, forzando una serenidad que no sentía. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio en la casa se hizo palpable. Ángela permaneció inmóvil por unos segundos, mirando el espacio vacío que Cristian había dejado. Su mente era un torbellino. Esa sensación incómoda, ese presentimiento que llevaba semanas ignorando, ahora la empujaba con fuerza. Sin saber exactamente qué esperaba encontrar, decidió dejar de lado las dudas y actuar. Suscríbete solo si amas a Pepe Aguilar. Sus pasos la llevaron al despacho de Cristian, una habitación que él consideraba su santuario personal. Era un espacio que Ángela siempre había respetado, más por costumbre que por imposición, pero algo dentro de ella la impulsó a cruzar ese límite. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La empujó suavemente y entró. El despacho estaba ordenado con una precisión casi obsesiva. Las estanterías llenas de libros se alineaban de manera impecable, y el escritorio estaba vacío, salvo por una lámpara moderna y un pequeño portapapeles. La pulcritud del lugar no hacía más que aumentar su suspicacia. ¿Quién mantenía un espacio de trabajo tan perfectamente organizado? Era como si Cristian intentara borrar cualquier rastro de su verdadera actividad. Suscríbete solo si amas a Nodal. Ángela comenzó a inspeccionar con cuidado, moviendo lo mínimo posible para no alterar nada. Revisó los papeles del portapapeles, pero eran documentos sin importancia aparente, facturas, recibos, alguna que otra carta sin abrir. Cuando intentó abrir los cajones del escritorio, notó que uno de ellos estaba cerrado con llave. Su corazón dio un vuelco. La llave que Cristian había dejado olvidada sobre la mesa del comedor días atrás le vino a la mente. Sin perder tiempo, corrió a buscarla. Cuando regresó, la introdujo en la cerradura del cajón y giró. El clic resonó en la habitación, rompiendo el silencio. Dentro del cajón había una caja de madera oscura, sencilla pero con un acabado que hablaba de cuidado y uso frecuente. Ángela la sacó con ambas manos, sintiendo un peso que parecía más simbólico que real. La colocó sobre el escritorio y abrió la tapa con dedos temblorosos. Lo primero que vio fueron fotografías. Estaban organizadas en sobres manila, cada uno etiquetado con una fecha reciente. Tomó el primer sobre y lo abrió. Las imágenes que contenía no tenían nada de ordinario. En ellas, Cristian aparecía en distintos lugares que Ángela no reconocía, acompañado por personas que nunca había visto. Los escenarios variaban: una sala de reuniones elegante,
un restaurante exclusivo, un hotel de lujo. Pero había algo en las expresiones de las personas que destacaba. Todos parecían cautelosos, incluso tensos, como si cada sonrisa estuviera ensayada, como si cada mirada estuviera cargada de intenciones que no querían revelar. Debajo de las fotos, había una libreta de cuero, cerrada con una tira que Ángela desató con cuidado. Las páginas estaban llenas de anotaciones escritas a mano, en la letra inconfundible de Christian. Nombres, fechas, lugares. Algunos subrayados, otros rodeados por círculos. Y entonces lo vio, su propio nombre, escrito con tinta negra, destacado en medio de un mar de palabras. Estaba subrayado y conectado mediante flechas a otras palabras que parecían pistas de un rompecabezas que Ángela no podía entender del todo. Decisión. Riesgo. Límite. El miedo comenzó a instalarse en su pecho, pero no la detuvo. En el fondo del cajón encontró un compartimento oculto, disimulado tras un panel de madera. Lo abrió con un ligero empujón y descubrió un sobre lleno de billetes de distintas monedas, euros, dólares, yenes. Era una cantidad descomunal, mucho más de lo que Christian podía justificar con su trabajo habitual. Junto al dinero había un pasaporte. Ángela lo abrió y vio la foto de Christian, pero el nombre no era el suyo. Daniel Cortés estaba impreso en la página principal. Sellos de países lejanos llenaban las páginas, muchos de los cuales nunca habían mencionado en sus conversaciones. El sonido de un auto acercándose a la casa la hizo sobresaltarse. Guardó todo rápidamente, asegurándose de dejar el cajón como lo había encontrado. Cerró la puerta del despacho y se dirigió a la cocina, tratando de calmar su respiración. Cuando Christian entró, su actitud era la misma de siempre, relajada, sonriente, encantadora. Pero para Ángela, todo había cambiado. Ahora cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba cargada de un significado que no podía descifrar, pero que sabía que estaba ahí. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Ángela no logró cerrar los ojos. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién era realmente Christian? ¿Qué significaban esas fotos, ese dinero, ese pasaporte falso? ¿Y por qué su propio nombre estaba en esa libreta, rodeado de palabras que sugerían peligro? La calma de la mañana había sido solo una fachada. Ahora, Ángela sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que la verdad, por aterradora que fuera, era algo que debía descubrir, sin importar las consecuencias. El despacho estaba sumido en un silencio casi sepulcral, roto únicamente por el suave crujido de la madera bajo los pies de Ángela. La penumbra de la habitación, iluminada solo por la luz que entraba tímidamente por las cortinas entreabiertas, hacía que todo se sintiera más pesado, como si el aire mismo conspirara para detenerla. Sus ojos recorrieron el escritorio, ordenado de una manera que casi parecía antinatural, como si quien lo había usado tratara de ocultar algo bajo una fachada de perfección. Pero algo no encajaba. El cajón, ligeramente abierto, dejaba entrever un borde de papel que parecía clamar por ser descubierto. Ángela se detuvo frente al mueble, indecisa. Había entrado allí con la intención de buscar una carpeta que Christian le había mencionado, pero ese detalle aparentemente insignificante ahora ocupaba toda su atención. ¿Y si era algo personal? ¿Y si no debía verlo? Estas preguntas cruzaron su mente, pero la curiosidad, esa que a menudo se mezcla con el instinto de supervivencia, la impulsó a avanzar. Con un movimiento lento, casi reverente, deslizó el cajón hacia afuera. Allí estaba. Un papel decorado con delicados bordes de rosas que parecían dibujadas a mano, colocadas de manera tan precisa que casi parecía una invitación. Junto a él, descansaba una pluma estilográfica, con una gota de tinta aún fresca que amenazaba con caer sobre la superficie de madera. Algo en la disposición de esos objetos le pareció demasiado perfecto, como si hubieran sido colocados allí para ser encontrados. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un tamborileo que resonaba en su pecho mientras su mente le gritaba que cerrara el cajón y se marchara. Pero no lo hizo. Sus manos temblorosas se acercaron al papel, y lo tomó con una mezcla de cautela y determinación. La textura satinada bajo sus dedos le pareció fría, casi gélida, como si el mensaje que contenía estuviera impregnado de algo oscuro. Inspiró profundamente antes de desplegarlo, sintiendo un nudo formarse en su estómago.
Sus ojos se posaron en la primera línea, y en ese instante, supo que nada volvería a ser igual. Querida Kazu. El impacto de esas palabras fue tan fuerte que por un momento creyó que su corazón había dejado de latir. Cerró los ojos, deseando que al abrirlos el contenido de la carta hubiera cambiado, que todo fuera un malentendido. Pero cuando volvió a mirar, las palabras seguían allí, inmutables, desafiándola a enfrentarse a la verdad. Hoy siento que necesito escribirte lo que no puedo decirte en persona. Todo esto que vivimos es una fachada, una mentira. Mi corazón siempre ha sido tuyo. Su respiración se volvió errática. Intentó mantener la compostura, pero las palabras parecían cuchillas que se clavaban una y otra vez en su pecho. Cada frase era como un golpe directo a su confianza, a la imagen que había construido de Christian, al amor que creía tener. Pero nada la preparó para lo que leyó después. Y aunque estoy atrapado en esta situación, no dejo de soñar con estar contigo y con nuestra hija. ¿Nuestra hija? La frase resonó en su mente como un eco interminable. Su mano izquierda se llevó instintivamente al pecho, como si al presionarlo pudiera aliviar el dolor que comenzaba a consumirla. Sus piernas flaquearon, y tuvo que apoyarse en el borde del escritorio para no caer. ¿Christian tenía una hija? ¿Y con Kazu? La traición no era solo una cuestión de infidelidad, era una mentira tan profundamente enraizada que le hizo cuestionar cada momento compartido con él. Pero aún no había terminado. Sus ojos, ahora nublados por las lágrimas que se acumulaban, siguieron avanzando por las líneas que quedaban. Kazu, siempre te amaré. Las palabras finales la dejaron completamente devastada. La carta cayó de sus manos, deslizándose lentamente hasta aterrizar sobre el escritorio. Ángela apretó los puños, sintiendo como una mezcla de rabia, humillación y desesperación comenzaba a burbujear dentro de ella. Quiso gritar, pero su garganta estaba cerrada. Quiso llorar, pero algo más fuerte dentro de ella no le permitió derrumbarse. Permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, su mente trabajando a toda velocidad mientras su cuerpo seguía paralizado. Finalmente, respiró profundamente, obligándose a recuperar algo de control. Su mirada se posó nuevamente en la carta, y, esta vez, su expresión cambió. La tristeza comenzó a ceder terreno a algo más oscuro, una determinación fría que no había sentido antes. Con movimientos lentos pero precisos, volvió a colocar la carta exactamente como la había encontrado. Ajustó cada detalle, asegurándose de no dejar rastro de su intromisión. Pero antes de cerrar el cajón, sacó su teléfono. Sus dedos aún temblaban, pero logró enfocar la cámara y tomar varias fotos. Cada palabra, cada línea, ahora estaba grabada no solo en su memoria, sino también en su dispositivo. Era su prueba, su evidencia. Salió del despacho sin hacer ruido, cerrando la puerta detrás de ella con cuidado. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, cada uno marcando un compás que parecía sincronizado con el latido acelerado de su corazón. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con un movimiento firme y se dejó caer sobre la cama. Sacó el teléfono y revisó las fotos, una y otra vez, como si necesitara asegurarse de que todo era real. Mientras miraba las imágenes, comenzó a planear. No podía enfrentar a Christian sin preparación. Él siempre había sido astuto, capaz de manipular cualquier situación a su favor. Pero ahora, Ángela tenía algo que él no esperaba, conocimiento. Él no sabe que yo sé, pensó, y esa idea le dio una ventaja que no estaba dispuesta a desaprovechar. Marcó el número de su padre, pero antes de presionar el botón de llamada, se detuvo. Pepe Aguilar era un hombre implacable cuando se trataba de proteger a su familia, pero una vez que él supiera lo ocurrido, no habría marcha atrás. Christian sería destruido, y aunque parte de ella deseaba verlo pagar, otra parte quería manejar esto a su manera. Por ahora. Miró su reflejo en el espejo. Su rostro mostraba las huellas de la batalla interna que acababa de librar, pero también una chispa de algo nuevo, algo peligroso. Esto no termina aquí, pensó, mientras una sonrisa fría, casi imperceptible, curvaba sus labios. Christian no tenía idea de lo que se avecinaba. Christian Nodal llegó a casa tarde aquella noche, exhausto, pero con el ánimo relajado de quien piensa que su mundo está bajo control. Cerró la puerta detrás de él con un gesto automático,
dejando fuera la oscuridad de la noche, y avanzó hacia el interior iluminado tenuemente por una lámpara en el rincón de la sala. La casa estaba en un silencio que le pareció reconfortante, el tipo de quietud que se siente después de un día largo. Sin embargo, algo en el ambiente era diferente, aunque no lo notó de inmediato. Había una tensión imperceptible flotando en el aire, como un murmullo invisible que solo los sentidos más atentos podrían captar. Ángela estaba sentada en el sofá, con la espalda recta y las piernas cruzadas, un libro abierto descansando sobre su regazo. Pero no leía. Sus ojos, aparentemente clavados en las palabras impresas, estaban ausentes, su mente trabajando frenéticamente en algo que Christian no podía ver. Cuando él entró en la habitación, ella levantó la vista y le dedicó una sonrisa que, para cualquier otra persona, habría parecido cálida y genuina. Pero esa sonrisa era una máscara cuidadosamente colocada, diseñada para ocultar el torbellino de emociones que bullía en su interior. Christian, sin sospechar nada, respondió con una sonrisa despreocupada mientras se quitaba la chaqueta y la colgaba en el perchero. «Hola, amor», dijo con su tono habitual, acercándose para besarla en la frente. «¿Cómo estuvo tu día?» Ángela cerró el libro con un gesto pausado y lo colocó sobre la mesita de centro, tomándose un momento antes de responder. «Bien, tranquilo». «¿Y el tuyo?», preguntó con una voz que sonaba relajada, aunque su corazón latía con fuerza. «Largo, pero bien», respondió él mientras se dirigía a la cocina a buscar un vaso de agua. «Nada emocionante, la verdad. Solo trabajo, reuniones, lo de siempre». Ángela lo observó desde la sala, sus ojos siguiéndolo con una intensidad que él no notó. Había algo en su andar relajado, en la naturalidad de sus movimientos, que la enfurecía. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de lo que había hecho? ¿Cómo podía caminar por la casa, sonreírle y hablarle como si nada hubiera pasado? Las preguntas la carcomían por dentro, pero su rostro permanecía sereno, su postura inquebrantable. Sabía que no era el momento de enfrentarlo. Todavía no. Durante la cena, Christian hablaba con su habitual ligereza, compartiendo anécdotas triviales sobre su día. Ángela, en cambio, apenas probó bocado. Jugaba con el tenedor, empujando la comida de un lado a otro del plato, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Cada palabra de Christian era analizada, cada gesto escrutado. Pero no encontró nada fuera de lo común. Él seguía siendo el mismo Christian de siempre, carismático, encantador, aparentemente sin nada que ocultar. Esa normalidad solo intensificaba su rabia. ¿Era posible que fuera tan insensible? ¿O simplemente era un actor tan bueno que incluso ella, que lo conocía mejor que nadie, no podía ver la verdad? ¿Estás bien?, preguntó Christian de repente, interrumpiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Ángela levantó la vista rápidamente, sorprendida por la pregunta. «Sí, claro. Solo estoy un poco cansada», respondió con una sonrisa forzada. Su voz era firme, pero su interior era un caos. Christian pareció aceptar su respuesta sin cuestionarla y continuó hablando, ajeno al huracán que se desataba dentro de ella. Cuando finalmente terminaron de cenar, él se retiró al dormitorio, dejando a Ángela sola en la sala. En cuanto desapareció de su vista, su sonrisa se desvaneció, y su rostro adoptó una expresión fría y calculadora. Se levantó del sofá y se dirigió al escritorio, donde su teléfono descansaba silenciosamente. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la pantalla mientras escribía un mensaje con dedos firmes. «Papá, tenemos que hablar. Christian nos ha traicionado, pero quiero que vengas mañana con los chicos. Esto no se va a quedar así». El mensaje fue enviado en segundos, y Ángela se quedó mirando la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. No tuvo que esperar mucho para recibir una respuesta. Pepe Aguilar no era alguien que dudara cuando se trataba de proteger a su familia. Su respuesta fue breve, pero contundente. «Hija, con los Aguilar no se juega. Estaremos ahí temprano». Ángela dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando por la ventana, su mente llena de pensamientos oscuros. Sabía que la decisión que había tomado cambiaría todo, pero no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos, y la traición de Christian no podía quedar impune. Esa noche,
mientras él dormía profundamente, ella permaneció despierta, observándolo desde la puerta del dormitorio. Su respiración era tranquila, su rostro sereno, como si estuviera ajeno al peligro que se cernía sobre él. Pero Ángela no sentía compasión. Todo lo que podía pensar era en cómo había confiado en él, cómo lo había dejado entrar en su vida, solo para descubrir que la había traicionado de la peor manera. A la mañana siguiente, Christian se despertó temprano, como siempre. El sol entraba por las ventanas, llenando la habitación de una luz cálida. No había nada en su comportamiento que indicara que sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. Bajó las escaleras con una sonrisa, el aroma del café recién hecho llenando el aire mientras se servía una taza. Cuando escuchó el sonido de un auto estacionándose frente a la casa, no pensó nada de ello. Caminó hacia la puerta con su taza en la mano, curioso por saber quién había llegado tan temprano. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Pepe Aguilar y sus hijos, Leonardo y Emiliano. La expresión en sus rostros fue suficiente para que el corazón de Christian comenzara a latir con fuerza. Había algo en la manera en que lo miraban, una mezcla de ira y determinación, que lo hizo dar un paso atrás instintivamente. «Pepe». «¡Qué sorpresa!», comenzó a decir, intentando mantener un tono casual, pero su voz sonaba tensa. Pepe no respondió. En cambio, sacó su teléfono y, sin decir una palabra, le mostró la pantalla. Christian reconoció al instante las imágenes que veía. Su rostro palideció, y el miedo comenzó a instalarse en sus ojos. «Y esto no es lo que parece», balbuceó, pero Pepe levantó una mano, silenciándolo. «No juegues conmigo, Christian. Sabes exactamente lo que hiciste. Y ahora, vas a pagarlo», dijo con una calma que era aún más aterradora que la furia. Antes de que Christian pudiera reaccionar, Leonardo y Emiliano se abalanzaron sobre él, sujetándolo por los brazos. Sus intentos de liberarse fueron inútiles. Estaba atrapado, y el pánico se apoderó de él. «Esperen. Por favor, escúchenme. Puedo explicarlo». Y gritó, pero sus súplicas no sirvieron de nada. Pepe dio un paso adelante, levantó el puño y lo golpeó directamente en el rostro. El impacto fue brutal, el sonido del golpe resonando en la sala. Christian cayó al suelo, aturdido, mientras los golpes continuaban. Cada puñetazo era una descarga de ira, una expresión física del dolor y la traición que la familia Aguilar sentía. Desde el pie de la escalera, Ángela observaba en silencio. No hizo ningún intento de detenerlos. Su rostro estaba impasible, sus ojos fijos en Christian mientras recibía el castigo que ella creía que merecía. No sentía pena, ni culpa, solo una fría satisfacción. Christian, el hombre que una vez amó, yacía ahora en el suelo, derrotado, rodeado por las consecuencias de sus propias acciones. El sonido de los gritos resonaba en cada rincón de la habitación como una tormenta descontrolada, cargada de rabia y dolor. Las voces se entremezclaban, algunas rugiendo con una furia que parecía no tener fin, mientras otras intentaban, sin éxito, calmar el caos que se había desatado. La escena era caótica, pero cada detalle quedaría grabado en las memorias de quienes estaban presentes, como una cicatriz que nunca desaparecería. Christian estaba tirado en el suelo, su cuerpo inerte marcado por el castigo implacable al que había sido sometido. Sus brazos intentaban moverse, como si quisiera protegerse o al menos recuperar un poco de dignidad, pero no tenía fuerzas para ello. Los hematomas comenzaban a oscurecer su piel, y pequeñas gotas de sangre caían de su nariz y su boca, formando un charco a su alrededor. Cada respiración que lograba tomar era débil, irregular, como si cada aliento fuera una batalla en sí misma. Pepe, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo frenético, observaba su obra. Sus puños, aún apretados, temblaban por la tensión acumulada, mientras que las manchas de sangre en sus nudillos parecían gritar las palabras que él no decía. Su camisa estaba arrugada, con pequeñas salpicaduras rojas que contaban una historia que nadie se atrevería a olvidar. Su mirada, fija en Christian, era intensa, casi vacía, como si estuviera buscando en ese cuerpo maltrecho la respuesta a una pregunta que ni él mismo entendía del todo. Los otros hombres que lo acompañaban permanecían inmóviles, con la respiración contenida, como si esperar el siguiente movimiento de Pepe fuera una prueba de resistencia. Nadie se atrevía a hablar.
El aire estaba cargado de algo más que rabia, una sensación de inevitabilidad, de que las cosas habían cruzado un límite que no se podía revertir. Ángela, que hasta ese momento había estado inmóvil, sintió como la desesperación la arrastraba. Su corazón latía con una fuerza que amenazaba con romper su pecho, y sus manos, temblorosas, se apretaron en puños mientras intentaba encontrar el valor para intervenir. Finalmente, el grito que llevaba minutos formándose en su interior estalló, cortando el aire como un rayo en medio de una tormenta. ¡Oh, basta! Su voz, llena de una autoridad que no sabía que poseía, atravesó la habitación, haciendo que todos giraran hacia ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se negaban a caer, pero su expresión era firme, casi desafiante. El silencio que siguió fue abrumador. Pepe levantó la cabeza lentamente, su mirada encontrándose con la de Ángela. Por un momento, pareció sopesar si debía ignorarla o si su autoridad era suficiente para detenerlo. Finalmente, levantó una mano en señal de alto. Sus hombres, que parecían al borde del colapso emocional, retrocedieron de inmediato, agradeciendo silenciosamente que no se les pidiera continuar. Ángela avanzó hacia Christian, sus pasos lentos pero decididos. Cada movimiento la acercaba más a una verdad que no quería enfrentar. Cuando llegó a su lado, se dejó caer de rodillas, el impacto resonando en el suelo. Sus manos, frías y temblorosas, se posaron sobre el rostro de Christian, tratando de limpiarle la sangre, aunque sabía que era inútil. «Llama a una ambulancia», ordenó, su voz apenas un susurro al principio, pero luego más firme. «Llama a una ambulancia ahora mismo». Uno de los hombres asintió rápidamente, sacando su teléfono con manos torpes. Ángela no apartó los ojos de Christian, cuyo rostro estaba cubierto de heridas y cuyo cuerpo apenas respondía. Intentó encontrar en sus ojos alguna señal de vida, algo que le asegurara que no era demasiado tarde. «Aguanta, Christian», murmuró, aunque no estaba segura de si lo decía para él o para ella misma. «Esto no puede terminar así». Los minutos que siguieron fueron una mezcla de frenética actividad y un silencio abrumador. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, el ambiente en la habitación cambió. Los profesionales entraron con pasos firmes, sus voces calmadas y decididas contrastando con el caos que acababan de interrumpir. Trabajaron con rapidez, evaluando las heridas de Christian antes de colocarlo cuidadosamente en una camilla. Mientras lo subían a la ambulancia, Ángela dio un paso hacia adelante, pero algo la detuvo. No estaba segura de si era la culpa, la rabia o el miedo, pero no pudo cruzar el umbral de la puerta. Se quedó allí, mirando cómo las luces de la ambulancia se alejaban, llevándose a Christian hacia un destino que ella no podía prever. Su mente era un torbellino de emociones, cada una luchando por tomar el control. Por un lado, sentía una furia abrasadora hacia él, hacia las decisiones que había tomado, hacia las mentiras que había tejido. Pero por otro lado, el dolor de verlo en ese estado era casi insoportable. No podía evitar recordar los momentos en que Christian había sido su aliado, alguien en quien confiaba, alguien que había sido parte de su vida de una manera que ahora parecía lejana y casi imposible. Esa noche, la casa parecía más fría y vacía que nunca. Ángela se encerró en su habitación, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio. Se dejó caer en la cama, aunque sabía que no encontraría consuelo. Cerró los ojos, pero en lugar de oscuridad, lo que vio fueron las imágenes de esa noche, el rostro de Christian, cubierto de sangre, la expresión de Pepe, cargada de una furia que apenas podía contener. Y el eco de sus propios gritos, resonando en su mente como un recordatorio de lo que había perdido. Mientras tanto, en el hospital, Christian flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. Los sonidos del hospital lo rodeaban, el pitido constante de las máquinas, las voces de los médicos y las enfermeras que lo atendían. En los momentos de lucidez, su mente se aferraba a fragmentos de pensamientos, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Había creído que tenía el control, que podía manejar cualquier situación, pero ahora, postrado en una cama, se daba cuenta de que todo había salido terriblemente mal. El dolor era constante, pero no era solo físico. Había algo más profundo, una sensación de pérdida que no podía identificar del todo. Sabía que las consecuencias de esa noche apenas estaban comenzando a desarrollarse, y que el precio que tendría que pagar sería más alto de lo que jamás había imaginado.
A pesar de todo, en algún lugar de su mente, una chispa de determinación seguía ardiendo. No importaba cuán oscuro se volviera todo, no permitiría que esa noche fuera el final. Ambos, Angela y Christian, estaban atrapados en un punto sin retorno. La tragedia que los unía había alcanzado un nuevo nivel, y aunque no podían verlo todavía, sus destinos estaban entrelazados en una red de secretos. Decisiones y consecuencias que los llevarían a un camino que cambiaría sus vidas para siempre. El dolor, la traición y la redención se mezclarían de maneras que ninguno de los dos podía prever, y las horas que venían serían solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador.